¿Pediste permiso a la dueña de la casa?, pregunté, con la voz tranquila pero firme, cuando vi a mi nuera parada en la puerta, rodeada de maletas. Ella me miró como si hubiera dicho una estupidez. Llevaba gafas oscuras, el cabello perfectamente peinado y un vestido beige que seguramente costaba más de lo que valía mi refrigerador. Mi hijo, Ramiro, estaba detrás de ella, cargando otra maleta. Me miró, sonrió y dijo: «Mamá, ella no necesita permiso en su propia casa». Por un instante, no entendí. Creí que hablaba en broma, pero luego vi sus ojos. No había rastro de humor. La sangre me bajó a los pies. Me apoyé en el marco de la puerta para no caer. «¿Su propia casa?», pregunté, con un hilo de voz. «Sí», dijo Verónica, cruzando los brazos. Ramiro me explicó todo. «El departamento está a nuestro nombre ahora». Sentí un zumbido en los oídos. Miré alrededor. Mis cortinas, mis cuadros, mi olor. Todo seguía igual, pero algo invisible había cambiado. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Me aparté despacio, dejándolos pasar. Verónica entró como si inspeccionara un hotel recién comprado. «Vamos a redecorar», dijo. «Esta alfombra vieja hay que tirarla, y esas cortinas, bueno, ya vivió su época». «Claro», respondí con una sonrisa tan tenue que ni yo supe si era ironía o resignación. Ramiro evitaba mirarme. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero su cobardía era más fuerte que su conciencia. «Mamá, no te pongas así», dijo, mientras dejaba la última maleta junto al sofá. «Es solo un cambio de papeles. Nada va a cambiar entre nosotros. Nada va a cambiar». ¿Cuántas veces había escuchado esa frase antes de que todo cambiara? Me senté despacio mientras ellos hablaban de muebles, pintura y dinero. Los observé como quien mira una película ajena. Verónica caminaba por el apartamento con la seguridad de una emperatriz. Mi hijo la seguía, dócil, cargando su bolso. En ese momento comprendí algo. La casa, mi refugio, el lugar donde crié a mi hijo y enterré mis recuerdos, se había llenado de extraños. Pero lo que ellos no sabían era que yo también guardaba un secreto. Por la noche, mientras ellos dormían en la habitación principal, la que alguna vez compartí con mi esposo, me senté en la sala con una taza de café. La ciudad brillaba afuera, indiferente a mi desgracia. Recordé la última conversación que tuve con Luis, mi difunto esposo. «Antonia», me dijo antes de morir, «nunca dejes que nadie te saque lo que construimos juntos, ni siquiera nuestro hijo, si alguna vez olvida quién eres». Entonces, no entendí del todo sus palabras. Creí que hablaba del duelo, de las ausencias, pero ahora comprendía que se refería a esto, a este momento exacto. A la mañana siguiente, Verónica bajó con un tono que pretendía ser amable. «Antonia, ¿podría avisarle al portero que mañana traen el camión con los muebles nuevos?» «¿Muebles nuevos?», pregunté. «Claro, los nuestros. Usted puede quedarse con los viejos si quiere. Le servirán en su nuevo lugar». «¿Mi nuevo lugar?», repetí. Sí, Ramiro no quiso decírselo aún, pero hizo una pausa, mirando a mi hijo, que aparecía en la puerta con gesto culpable. «Vamos a vender el departamento del fondo. Usted puede mudarse allí. Será más cómodo». Ramiro agachó la cabeza. «Mamá, es lo mejor. El alquiler te quedará pagado. No tendrás que preocuparte de nada. ¿Y ustedes? Nosotros nos quedamos aquí». Verónica sonrió con suficiencia. «La familia crece, ¿sabe? Necesitamos espacio». No respondí, solo los miré. Ramiro evitó mis ojos. Verónica se ajustó las pulseras y subió la escalera. Entonces, sin que me vieran, sonreí. Una sonrisa lenta, casi imperceptible. Ellos creían que me habían acorralado, pero olvidaron una cosa. Yo nunca cedí mi nombre de los papeles, y lo que iban a descubrir pronto iba a devolverme no solo la casa, sino mi poder. Esa tarde salí a caminar. Fui al parque donde solía pasear con Luis. Me senté en el mismo banco de siempre, con las manos en el regazo. El aire olía a jacarandás. «Las casas no se heredan, se cuidan», me había dicho él una vez. Y recordando eso, decidí que ya no era momento de cuidar, sino de recuperar. Volví a casa con paso lento, pero firme. En el ascensor, me miré al espejo. Una mujer de 70 años me devolvió la mirada. El cabello blanco recogido, las arrugas marcadas, pero los ojos
Esos ojos seguían siendo los mismos de cuando tenía 20, ojos que sabían esperar. Verónica estaba en la cocina, revisando mis cajones. Ah, volvió, dijo sin levantar la vista. Estaba buscando los documentos del apartamento. ¿Y para qué los buscas tú?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. Porque Ramiro me pidió que los tuviera a mano. Vamos a firmar algunos trámites mañana. Me acerqué despacio. ¿Trámites? Sí, no se preocupe. Usted solo firme donde yo le diga. Tomé los papeles de sus manos y los miré. Eran copias falsas, una firma mía mal imitada, una escritura inventada. Veo que has estado ocupada, dije, con una calma que la desconcertó. ¿Qué?, preguntó, fingiendo inocencia. Nada. Solo pensaba que una mujer que miente tan bien podría haber tenido más éxito en el teatro. Su rostro se tensó. No entiendo a qué se refiere. Lo entenderás pronto, hija. Muy pronto. Esa noche dormí poco. Escuché a Ramiro hablar por teléfono en voz baja, en el pasillo. Sí, mañana firmamos todo. No te preocupes, yo me encargo. Mamá no sospecha nada. Me tapé la boca para no reír. Qué poco conocía a su madre. Cuando el amanecer tiñó las paredes, preparé café y me senté junto a la ventana. La luz dorada caía sobre mis manos, y en ellas, el teléfono. Marqué el número de mi abogado. Doctor Figueroa, soy Antonia Herrera. Antonia, qué gusto. ¿Todo bien? Depende de lo que signifique bien. Necesito activar el documento que le dejé guardado hace años. Hubo un silencio. ¿Está segura? Más que nunca. Al día siguiente, cuando Verónica y Ramiro se sentaron frente a mí, con sus papeles falsos y sus sonrisas hipócritas, sentí una serenidad que solo se tiene cuando se ha sufrido demasiado. Les serví café. Bueno, mamá, dijo Ramiro, aquí está todo listo. Solo necesitamos tu firma. Tomé el bolígrafo, fingí leer y firmé. Ellos respiraron aliviados. Perfecto, dijo Verónica. En una semana nos mudamos oficialmente. Me levanté despacio y los acompañé a la puerta. ¿Y mi llave?, pregunté. No la necesitará, mamá, respondió Ramiro. Esta ya es nuestra casa. Sonreí, sin decir nada. Tienes razón, hijo, no la necesitaré. Cuando se fueron, marqué otro número. Doctor Figueroa, ya firmaron. Perfecto, respondió él. Entonces procederemos con el cambio. Apoyé la cabeza contra la pared y cerré los ojos. Luis tenía razón. La justicia tarda, pero llega. Y aunque ellos aún no lo sabían, en 10 minutos estarían afuera, rogando que los dejara entrar. No siempre fui una mujer desconfiada. Hubo un tiempo en que bastaba una palabra para que creyera, un abrazo para sentirme segura. Ese tiempo terminó el día que enterré a mi esposo. Desde entonces aprendí que las promesas, como las flores en un velorio, solo son hermosas mientras duran. Luis y yo nos conocimos en un mercado, hace casi 50 años. Él vendía materiales de construcción y yo trabajaba como costurera en una tienda del centro. Era alto, de voz pausada y mirada firme. Nunca fue un hombre de palabras bonitas, pero tenía algo que valía más. Cumplía lo que decía. En los primeros años de matrimonio pasamos hambre, deudas, y hasta nos quedamos sin techo, pero juntos lo levantamos todo. Recuerdo cuando compramos este apartamento, paredes sin pintar, piso agrietado, un baño que goteaba como si llorara. Luis sonrió y dijo, «Mira, Antonia, algún día este será nuestro reino». Y lo fue. Durante décadas, cada ladrillo de estas paredes guardó un pedazo de nuestra historia. Las risas de Ramiro de niño, las navidades con música, las discusiones tontas y los silencios de reconciliación. Luis murió hace 9 años. Un infarto lo dejó dormido en el sillón, con el periódico sobre el pecho y el televisor encendido. Esa noche, el mundo se me vino encima. Durante meses no pude ni entrar a esta sala. Vivía encerrada en el dormitorio, con las persianas cerradas, hablándole a su retrato. Ramiro fue mi consuelo. Venía todos los días, me traía comida, me hablaba de su trabajo, de Verónica. Yo lo escuchaba y sentía que, al menos, aún me quedaba una parte de Luis a través de él. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Ramiro se volvió impaciente. Ya no hablaba de recuerdos, sino de papeles, firmas y propiedades. Me pedía documentos con la excusa de ayudarme con las cuentas. Y un día, mientras yo aún usaba luto, me trajo un sobre. «Mamá, el banco necesita tu firma para actualizar unos datos. Nada importante, solo un trámite». Confié, firmé. Esa misma tarde sentí que Luis me observaba desde su retrato, serio, como si intentara advertirme algo. Semanas después,
descubrí por accidente que aquellos papeles no eran del banco. Un vecino que trabajaba en una notaría me contó que Ramiro había presentado una copia de mi firma para iniciar un proceso de transferencia de propiedad. Al principio no quise creerlo. Pensé que debía haber algún error, que mi hijo no podía hacerme eso. Pero la realidad es cruel cuando uno la mira de frente. Lo hizo. Lloré en silencio durante días. No porque temiera perder la casa, sino porque entendí que había perdido algo mucho peor, la confianza. Sin embargo, no me derrumbé. Esa misma semana fui al despacho de mi abogado, el doctor Figueroa, amigo de Luis desde los años de juventud. Le llevé todo lo que tenía, las copias, los recibos, los documentos. Él los revisó con calma y me dijo: «Antonia, tu marido era más precavido de lo que imaginas. Hay algo que tu hijo no sabe». Me mostró un documento que yo había olvidado, el testamento original de Luis, con una cláusula que él mismo había añadido años antes. Era una hoja amarillenta, con su letra firme. Decía: «En caso de que mi esposa sea presionada, manipulada o engañada para firmar la cesión de cualquiera de nuestros bienes, dicho acto quedará automáticamente anulado. Cualquier transferencia que se intente sin su consentimiento real será inválida. Y en caso de duda, el juez deberá escuchar primero la voz de mi esposa». Leí esas líneas una y otra vez. Cada palabra era una caricia, una promesa cumplida desde la tumba. Luis había previsto incluso la traición. Y con ese gesto me había devuelto algo que creía perdido: el control. Guardé silencio. No le dije nada a Ramiro. Seguí firmando papeles, escuchando sus mentiras y fingiendo no notar la mirada de triunfo de Verónica. Ellos pensaban que estaban ganando, pero lo que en realidad hacían era dejarme ver hasta dónde eran capaces de llegar. Luis me enseñó una vez que la gente se muestra cuando cree que no la miras, y eso hice: mirar. Observé a Verónica abrir mis cajones, revisar mis cartas, hablar con notarios por teléfono. Escuché cómo le decía a mi hijo: «Cuando tu madre se vaya, este lugar va a ser nuestro». Y Ramiro respondía: «No hables así, todavía está viva». «Entonces apúrate», contestaba ella riendo. «No quiero vivir toda la vida con una vieja encima». Cada palabra me dolía, pero también me daba fuerza. A veces, el dolor sirve para templar el alma como el fuego al acero. Un mes después, decidí preparar mi propio movimiento. Volví al despacho del doctor Figueroa y firmé un documento nuevo, una actualización del testamento de Luis. Esta vez, todo quedaba bajo mi control absoluto. Y además, añadí algo más: una cláusula secreta, escrita de mi puño y letra, que solo él y yo conocíamos. Si mi hijo o su esposa intentan nuevamente apropiarse de mis bienes sin mi consentimiento, perderán todo derecho legal sobre ellos, y la propiedad pasará directamente a la Fundación Herrera, creada en memoria de mi esposo. Figueroa la selló, me miró y dijo: «Antonia, esto no solo es justicia, es protección». Asentí. «No quiero venganza, doctor. Solo quiero dormir en paz». Durante un tiempo volví a sentir cierta calma. Ramiro venía menos. Verónica aparecía solo cuando necesitaba dinero, y yo fingía seguir siendo la mujer débil, despistada, la pobre viejita que no entiende de leyes. Ellos no sabían que cada uno de sus pasos me acercaba más a mi momento. A veces, mientras cocinaba, hablaba con Luis en voz baja: «¿Ves, viejo? Están cayendo solos». Y me parecía escuchar su risa discreta, aquella que hacía temblar los vidrios cuando algo le divertía. Una noche, Ramiro llegó con un tono empalagoso que me dio escalofríos. «Mamá», dijo, acariciándome el hombro, «te traje un pastel de tu panadería favorita». «Gracias, hijo. ¿A qué debo el detalle?» «A nada. Quiero que sepas que te amamos, ¿verdad, Verónica?» «Claro, suegra», respondió ella, con una sonrisa tan falsa que parecía pintada. Yo solo los observé. El que finge afecto siempre teme al silencio, y el mío los incomodaba. Esa noche, cuando se fueron, abrí mi cajón y revisé los papeles. Todo estaba donde debía estar: la carpeta azul con el testamento, la copia sellada del abogado, el sobre con la cláusula secreta, y debajo de todo eso, la carta de Luis. La tomé y la leí de nuevo. «Antonia, si algún día el amor de madre te ciega, recuerda que los hijos se crían para volar, no para saquear el nido. Cuando llegue el momento, no tengas piedad. La dignidad no se hereda,
se defiende. Lloré esa noche, no de tristeza, sino de amor, porque entendí que la verdadera herencia que Luis me había dejado no eran propiedades ni dinero, era fuerza. A la mañana siguiente, me miré al espejo y vi algo nuevo en mis ojos. Ya no eran los de una madre herida, eran los de una mujer que había decidido que su historia no terminaría con lástima, sino con justicia. Me serví café, abrí las ventanas y dejé que el sol entrara. El apartamento, por primera vez en años, volvió a parecer mío. Y mientras el aroma a café llenaba la cocina, pensé, que se crean dueños, que disfruten su ilusión. No saben que el suelo que pisan ya no les pertenece, porque aunque todavía no lo sabían, esa firma que tanto esperaban sería el principio de su caída. Cuando escuché el timbre aquella mañana y vi a Ramiro con 2 maletas grandes y a Verónica cargando una caja de zapatos, supe que el infierno se había mudado a mi puerta. «Mamá», dijo él forzando una sonrisa, «solo estaremos aquí unos días, mientras arreglamos lo del nuevo departamento». Yo fingí sorpresa. «¿Unos días? Claro, hijo. Esta casa siempre será tuya». Mentí. Pero en la guerra del amor y la traición, el silencio también es un arma. Verónica entró sin quitarse los zapatos, dejó las cajas en el suelo y dijo, «Ramiro, dile al portero que suba las otras. No me pienso ensuciar subiendo y bajando». «Como digas, amor», respondió él, corriendo a obedecerla. La miré con calma. Sus uñas rojas parecían garras. Miraba mi sala como quien evalúa el precio de una antigüedad. «Qué pequeño se ve todo, ¿no?», comentó. «Aunque, con una buena remodelación, podría verse decente». «Decente», repetí, conteniendo la rabia. «Sí, supongo que sí». Las primeras noches fueron un tormento. Verónica cocinaba con música a todo volumen. Dejaba los platos sucios en la pileta y llenaba el refrigerador con cosas que no reconocía. Jugos de colores, comidas congeladas, cervezas caras. Mi casa, que antes olía a café y pan tostado, empezó a oler a perfume barato y comida recalentada. Ramiro ya no se sentaba conmigo a cenar. Ahora comía frente al televisor con ella, riendo como si la vida fuera una comedia. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuché a Verónica decirle, «Ramiro, dile a tu madre que deje de usar esa vajilla vieja. Me da asco comer en esos platos. Verónica, por favor, hazlo. No quiero que me contagie sus manías de vieja». Me quedé quieta, con las manos bajo el agua caliente. Sentí el corazón apretado, pero no dije nada. Las personas que disfrutan humillar a los demás no merecen una respuesta inmediata, merecen una lección lenta. A los pocos días, trajeron más cosas. Un televisor nuevo, cortinas, un espejo enorme y hasta una cama king size que no cabía bien en la habitación. «Mamá, ¿podrías dormir en el cuarto pequeño por un tiempo?», me dijo Ramiro con voz temblorosa. «¿El de la costura?», pregunté. «Sí, solo mientras acomodamos todo», asentí. «Claro, hijo, no te preocupes». Verónica sonrió satisfecha. «Qué bueno que lo entiendas, suegra. Así todos estaremos más cómodos». Esa noche moví mis cosas al pequeño cuarto del fondo, el mismo donde guardaba las máquinas de coser y los álbumes de fotos. El colchón estaba viejo, el aire olía a encierro, pero no lloré. Mientras colocaba mis mantas pensé, cada reina sabe cuándo ceder el trono para preparar su regreso. Con el paso de las semanas, se adueñaron de todo. Verónica organizaba reuniones con sus amigas en mi sala. Yo escuchaba sus risas desde el cuarto y sentía cómo el eco golpeaba las paredes. A veces entraba a la cocina y las oía hablar de mí. «No entiendo cómo puede vivir así, rodeada de cosas viejas». «Ay, Vero, déjala, ya no le queda mucho tiempo». Reían de mí en mi propia casa. Una tarde, una de ellas se atrevió a decir, «¿Y si la mandas a un asilo? Con lo que vale este departamento, podrían comprarse uno más moderno». Verónica se encogió de hombros. «Todo a su tiempo. No quiero que el hijo se me ablande todavía». Yo, desde el pasillo, las escuché todas, y aunque cada palabra era un golpe, también era una pieza más de mi plan. No hay peor error que creer que una mujer mayor es sorda. Pasaron 3 meses. Ramiro ya casi no me hablaba. Había dejado su empleo y ahora dependía de los ahorros que yo, ingenuamente, había puesto a su nombre para emergencias. Verónica lo controlaba todo, las compras, las cuentas, hasta las llaves del buzón. Pero su ambición era tan grande que la hacía descuidarse. Dejó documentos sobre la mesa, llamadas sin cortar, correos abiertos en la computadora,
y así descubrí lo que estaban tramando. Planeaban vender el apartamento a un comprador extranjero. El trato estaba casi cerrado. Solo necesitaban mi firma o una falsificación. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la ventana, mirando las luces del edificio de enfrente. Recordé las manos de Luis sobre las mías cuando firmamos la escritura original. Esta casa es tuya, Antonia. Pase lo que pase. Apreté los puños. No te preocupes, viejo. No van a quitármela. No a mí. No así. A la mañana siguiente, bajé al despacho del doctor Figueroa. ¿Está lista la documentación?, pregunté. Él me miró con complicidad. Más que lista. Cuando firmen los papeles que usted les dé, quedarán fuera de todo. Perfecto. ¿Está segura de lo que va a hacer, Antonia? Segura no. Decidida, sí. Salí de allí con una carpeta bajo el brazo. Al llegar a casa, Verónica estaba sentada en el sofá, hablando por teléfono. Sí, en 2 semanas nos mudamos. La vieja no sospecha nada. Se rió. No te preocupes, amor. Esto ya está hecho. La miré desde el pasillo. Amor. Así que había otro. Claro, el dinero nunca es suficiente para los que no saben amar. Esa noche, mientras preparaba la cena, les propuse. Podríamos reunirnos mañana. Hablar tranquilos, los 3. Verónica me miró con desconfianza. ¿Para qué? Para arreglar los papeles de una vez. No quiero dejar problemas pendientes. Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? «De verdad», respondí, con una calma que solo el tiempo enseña. Al día siguiente, me vestí con mi mejor blusa, me puse perfume y preparé café. Ramiro y Verónica llegaron puntuales. Sobre la mesa, 3 tazas y una carpeta azul. ¿Eso es lo que hay que firmar?, preguntó Verónica, ansiosa. Sí, todo está allí. La miré mientras hojeaba los papeles. Sus dedos temblaban de emoción. Ramiro tomó la pluma. ¿Aquí, mamá? Ahí, hijo. Firmaron los 2. Ni siquiera leyeron. El sonido de la pluma sobre el papel fue el sonido de mi venganza comenzando a escribirse. Cuando terminaron, cerré la carpeta, sonreí y dije, «Gracias, me alegra que todo haya quedado claro». «¿Y ahora qué sigue?», preguntó Verónica. «Ahora, nada. Descansen. Mañana entenderán». No entendió lo que quise decir. Yo tampoco se lo expliqué. Algunas lecciones necesitan el silencio para tener efecto. Esa noche no dormí. El corazón me latía tan fuerte que sentía su eco en las paredes. Miré el reloj. Faltaban 10 horas para que el abogado presentara los documentos. 10 horas para que todo lo que habían hecho se volviera contra ellos. 10 horas para que comprendieran que la dueña de la casa nunca había dejado de serlo. Encendí una vela frente al retrato de Luis. «Ya casi, viejo», susurré. «Ya casi termina». Y en el silencio de la madrugada, la llama parpadeó como si él me respondiera. «Estoy orgulloso de ti». Dicen que las personas mayores pierden reflejos, que se vuelven lentas, distraídas, frágiles. Eso pensaba Verónica cada vez que me veía caminar despacio o cuando fingía olvidar las cosas. Pero si algo aprendí en esta vida, es que el silencio puede ser más afilado que un cuchillo. Y mientras ella creía que yo envejecía, en realidad estaba contando los días. A la mañana siguiente de aquella firma, el ambiente en la casa cambió. Verónica tarareaba, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Ramiro la seguía como un perrito domesticado, recogiendo lo que ella dejaba caer. Una bufanda, una taza, su soberbia. «¿Quieres café, mamá?», preguntó él con un tono forzado. «No, hijo, ya me serví». «Ah», balbuceó buscando otra excusa para hablarme. «Bueno, en unos días haremos algunos cambios aquí. Nada grave». Verónica intervino enseguida. «Sí, suegra, solo detalles. Pintura nueva, cortinas modernas, menos cosas viejas». Yo asentí, sonriendo. «Me parece bien. Aunque no se preocupen, no estarán mucho tiempo aquí». Ella rió sin entender. «Ay, suegra, usted siempre tan misteriosa». «Misteriosa, sí. Si supiera lo que guardaba en mi bolso, no se atrevería a llamarme así». Dentro estaba la copia de la escritura que acababan de firmar, sellada y autenticada. El documento que, sin leer, les había arrebatado todo lo que tanto creían poseer. Ese día, mientras ellos salían a almorzar, yo me quedé sola. Abrí las ventanas y dejé que el aire entrara. Miré alrededor y sentí una mezcla de tristeza y alivio. Todo estaba donde siempre, pero el espíritu de mi casa ya no me pertenecía del todo. No hasta que terminara lo que había empezado. Sobre la mesa del comedor, un retrato de Luis parecía observarme.
No te preocupes, viejo, le dije. Ya no falta mucho. Y en voz baja recité algo que solía decirme. El que calla no siempre se rinde. A veces está calculando el golpe. Por las noches fingía cansancio. Me sentaba en el sillón y cerraba los ojos, escuchando cómo Verónica hablaba por teléfono en la habitación. Sí, amor, decía ella. En cuanto venda el departamento, nos vamos. ¿Amor? Pensé. Así que había alguien más. Un día, cuando salieron, entré a su cuarto. No por curiosidad, sino por justicia. Su bolso estaba sobre la cama, entreabierto. Dentro, un sobre con documentos. Los abrí, correos impresos, fotos con otro hombre, copias de las escrituras y una hoja donde se leía: depósito pendiente, comprador internacional. Me senté en su cama y suspiré. No era solo avaricia, era traición en su forma más pura. Y mi hijo, ciego de amor, no veía nada. Guardé todo en su lugar y me fui sin ruido. El silencio es la mejor trampa. Deja que el enemigo se escuche a sí mismo. Durante los días siguientes, actué. A veces fingía olvidar el horno encendido o me quejaba de dolores imaginarios. Verónica, desesperada, aprovechaba cualquier excusa para decir frente a Ramiro: tu madre no está bien. Deberíamos internarla. Verónica, por favor, no digas eso. ¿No lo ves? Está perdiendo la cabeza. Yo la escuchaba desde el pasillo, conteniendo la sonrisa. Cada palabra suya era una piedra más en su propio precipicio. Esa misma tarde, llamé al doctor Figueroa. ¿Está todo en marcha?, pregunté. Sí. El registro se completará en 2 días. Después de eso, la propiedad será solo suya. Ellos quedarán sin derechos. Perfecto. Y que el cambio quede asentado con fecha anterior. Hecho. Colgué el teléfono y respiré hondo. El plan estaba llegando a su punto final, pero aún quedaba lo más difícil: mantener la calma. Verónica, mientras tanto, no sospechaba nada. Cada día me hablaba con más condescendencia. Antonia, ¿ya tomó su medicina? Sí, hija. ¿Cuál? La de la paciencia, respondía yo sonriendo. Un mediodía la escuché decirle a Ramiro: tenemos que convencerla de firmar los papeles de venta. No sé si los que hicimos sirven. ¿Y si sospecha? No sospecha nada. Está vieja, pero el abogado ese... Tranquilo, amor. Los viejos abogados mueren antes que los secretos. No pude evitar reír en silencio. ¡Qué ironía! Mientras ella se creía astuta, ya había firmado su sentencia, y el abogado viejo estaba más vivo que nunca. La tensión creció con los días. El ambiente se volvió insoportable. Yo apenas hablaba, y eso los irritaba más. Ramiro me observaba con culpa. Verónica, con impaciencia. Ambos olían el final, pero no sabían de qué lado iba a caer la guillotina. Una noche, durante la cena, ella no aguantó más. Antonia, necesitamos su firma para finalizar la venta. ¿Venta?, pregunté. ¿De qué hablas, hija? Del departamento. Ya lo decidimos. Ah, sí, claro. Entonces, ¿firma mañana? Claro. Perfecto. Sonrió satisfecha. Esa sonrisa fue su último error. Mientras ella brindaba con vino, yo pensaba en cómo su ambición la había convertido en su propia víctima. El día siguiente amaneció gris. Llovía, y el sonido del agua contra los vidrios parecía acompañar mi pulso. Verónica se arregló con esmero. Ramiro, en cambio, estaba tenso. ¿Estás segura, mamá?, me preguntó. Sí, hijo, estoy lista. Nos sentamos a la mesa. El abogado llegó puntual, con su maletín. Buenos días, saludó. Traigo todo en orden. Verónica le dio la mano, confiada, encantada. Qué gusto conocerlo por fin. El gusto es mío, respondió él, ocultando la ironía con elegancia. Yo observé todo en silencio. Él sacó una carpeta, la abrió y dijo: aquí está la escritura definitiva. Verónica tomó la pluma. ¿Dónde firmo? Aquí y aquí, indicó el abogado. Ella firmó con una sonrisa. Ramiro también. Cuando terminé de firmar yo, el abogado guardó los papeles con gesto solemne. Listo. ¿Y ahora?, preguntó ella, ansiosa. Ahora nada. En unos días recibirán la notificación formal. No sabían que esa notificación diría que la propiedad había sido transferida de manera irrevocable a mi nombre, con efecto retroactivo, y que toda venta posterior sería nula. Cuando se fueron a celebrar, me quedé sola. La casa estaba en calma, pero bajo esa calma latía un huracán. Me senté en el sofá,
Cerré los ojos y sentí las lágrimas deslizarse por mis mejillas, no de tristeza, de alivio, porque ese día comprendí algo. El silencio tiene un precio alto, pero cuando se paga con dignidad, se convierte en poder. Pensé en Luis, en sus palabras, en su risa, en su fe en mí. Los que te subestiman, Antonia, te dan tiempo para pensar. Y sí, pensé tanto que ahora todo estaba bajo mi control. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, marqué el número del doctor Figueroa. ¿Terminó todo?, pregunté. Sí, Antonia. Desde hoy, legalmente, la propiedad es solo suya. Gracias, doctor. ¿Qué hará ahora? Esperar. No hay mejor justicia que la que llega sola. Colgué y me quedé mirando la puerta. Sabía que pronto la cruzarían, y que cuando lo hicieran, ya no serían bienvenidos. Amaneció con un cielo tan limpio que dolía mirarlo. Después de tantas noches en vela, sentí por fin que el aire tenía otro peso, otra textura. No era esperanza todavía, pero sí un preludio de calma. Mientras preparaba café, oí los pasos de Verónica en el pasillo. Caminaba con sus tacones, como si el mundo fuera suyo. «Buenos días, suegra», dijo, con esa voz empalagosa que siempre me dio náusea. «Hoy es un gran día». «¿Ah, sí?» «Claro». Se sirvió un poco de mi café sin pedirme permiso. «Hoy nos vamos a la notaría para cerrar el contrato». Sonreí sin responder. Ella no entendía que el contrato ya estaba cerrado, pero no a su favor. A media mañana llegó Ramiro, con la camisa desabotonada y el rostro de quien no ha dormido bien. «Mamá», dijo sin atreverse a mirarme, «espero que no te pongas nerviosa hoy. Es solo un trámite». «Hijo, los nervios son para quienes no tienen la conciencia tranquila. No empieces, por favor». Verónica está ilusionada. Lo sé, las ilusiones son peligrosas cuando no se sustentan en la verdad. Él bajó la mirada y salió sin contestar. Pobre Ramiro. No entendía que la mayor venganza no era gritarle ni castigarlo, sino dejar que la vida le mostrara la verdad por sí sola. Mientras me peinaba frente al espejo, me miré detenidamente. A mis 70 años, las arrugas no eran mi vergüenza, sino mi armadura. Cada línea era una historia sobrevivida, y ese día estaba por escribir la última. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, continuemos. Llegamos a la notaría al mediodía. El sol caía a plomo sobre la acera y Verónica caminaba delante de nosotros, con la carpeta azul en la mano. «No tardes, Ramiro», le decía. «Después quiero ir a almorzar al restaurante nuevo». El abogado, el doctor Figueroa, ya nos esperaba. «Buenos días, doña Antonia». Me estrechó la mano con respeto. «Todo está listo». «Gracias, doctor», respondí. Verónica no podía ocultar su entusiasmo. «Está todo en orden, ¿verdad? No quiero complicaciones». «En absoluto», dijo el abogado mirando los documentos. «Solo faltan sus firmas». Nos sentamos frente a la mesa. Ramiro tomó la pluma. «¿Dónde firmo?», preguntó. «Aquí», indicó el abogado. «Y su esposa aquí, por favor». Verónica firmó con una sonrisa amplia, casi teatral. «Listo», dijo soltando la pluma. «Oficialmente, el apartamento será vendido en menos de una semana». El abogado levantó la vista. «¿Vendida?». «Claro». Ella se encogió de hombros. «Es lo que acordamos». «No, señora», respondió el doctor Figueroa, con una serenidad que solo da la autoridad. «Lo que usted firmó no fue una venta». Ramiro lo miró confundido. «¿Qué está diciendo?». «Que lo que firmaron fue una renuncia irrevocable de derechos sobre la propiedad». «¿Cómo?». Verónica se levantó bruscamente. «Eso no puede ser». «Sí puede», dije yo, con voz baja pero firme. «Y lo es». El silencio en la sala fue tan espeso que podía cortarse. Ramiro se giró hacia mí, pálido. «¿Qué hiciste, mamá?». «Lo que debía». «¡Nos engañaste!». «No», le corregí. «Ustedes se engañaron solos. Yo solo los dejé firmar lo que tanto querían». Verónica golpeó la mesa. «Eso es ilegal». «No lo es», intervino el abogado. «Todo está en regla, firmado, sellado y registrado ante notario. Además, con fecha retroactiva». «No puede ser», gritó ella. «Lo es, señora», dijo él, cerrando la carpeta con un gesto calmo. «Desde hoy, usted y su esposo no tienen ningún derecho sobre la propiedad». Ramiro se desplomó en la silla. «¿Por qué, mamá?», preguntó con la voz quebrada. «¿Por qué hiciste esto?». «Porque me obligaron», respondí,
mirándolo con ternura y tristeza, porque quisieron quitarme lo único que me quedaba de tu padre, y porque olvidaste que una madre puede ser humilde, pero no tonta. Verónica empezó a llorar, aunque no por arrepentimiento, sino por rabia. «Esto no se va a quedar así», me gritó. «Oh, sí se va a quedar así». Me levanté despacio. «Y te diré algo, Verónica. Cuando la ambición ciega a alguien, no hace falta castigarlo. El castigo es su propio reflejo». Ella intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron. Ramiro la miró, derrotado. Por un instante, creí ver al niño que solía correr por estos pasillos, el que me regalaba dibujos torcidos con corazones rojos, y ese recuerdo dolió más que cualquier traición. Cuando salimos de la notaría, el aire tenía otro sabor. El peso que llevaba encima se había disuelto, como si la justicia tuviera aroma de libertad. Verónica caminaba unos pasos detrás, murmurando insultos. Ramiro no dijo nada, solo me siguió, con la mirada perdida, como si por fin comprendiera que había tocado fondo. Subimos al taxi en silencio. Durante el trayecto él apenas se atrevió a preguntar: «¿Y ahora qué va a pasar?» «Nada», le respondí. «La casa seguirá siendo la misma, solo que ahora pertenece a quien la respeta». Él asintió, sin fuerzas para replicar. Al llegar al edificio, Verónica se abalanzó hacia el portero. «No nos deje entrar, esta mujer nos robó la casa». El hombre me miró con desconcierto. «Doña Antonia, ¿qué pasa?» «Nada, Carlos, solo que algunos olvidan quién es la dueña aquí». Saqué la copia del registro y se la mostré. «Desde hoy ninguna persona entra sin mi autorización». «Entendido, señora». Verónica se quedó helada. «¿Estás echándonos?» «No», respondí. «Solo estoy devolviéndoles la libertad que tanto querían». Ramiro bajó la cabeza. «Mamá, ve a casa de tu suegra, hijo. Ella siempre quiso tenerlo cerca. No hagas esto, por favor». Ya lo hice. Subí al departamento sola. Cerré la puerta y por primera vez en mucho tiempo respiré sin miedo. El silencio volvió a tener el sonido de antes, el de la paz. Caminé hasta la sala. Las cortinas seguían abiertas y la luz del atardecer bañaba las paredes. En el retrato, Luis me miraba como si sonriera. «Lo logré, viejo», susurré. «Recuperé lo nuestro». Y por un segundo, juro que vi cómo la luz del sol acariciaba su rostro en la foto, como si me diera su bendición. Esa noche, escuché golpes en la puerta. Era Ramiro. «Mamá, déjanos pasar, por favor, solo para recoger nuestras cosas». «Ya no hay nuestras, hijo, pero te dejaré entrar 5 minutos». Entraron cabizbajos. Verónica lloraba, pero su llanto no tenía alma. Tomaron algunas bolsas, zapatos, abrigos. Antes de irse, ella me miró con odio. «Esto no termina aquí». «Sí termina», le dije, «porque el mal siempre termina cuando deja de tener a quien dañar». Cerré la puerta despacio, y mientras oía el eco de sus pasos alejándose, me senté en el sillón, acariciando el borde de la taza de café. Había recuperado mi casa, mi dignidad, mi silencio, y entendí algo. A veces la venganza no es gritar «gané», sino mirar en calma cómo el enemigo se derrumba solo. La casa huele otra vez a café, a pan tostado, a jabón de lavanda, a ropa recién planchada, a hogar. Después de su partida, pasé 3 días limpiando cada rincón. No era solo polvo lo que barría, sino recuerdos podridos. Cada vaso que lavaba, cada cortina que abría, parecía expulsar de las paredes el aire denso que ellos habían dejado. Cuando terminé, me senté en el suelo, exhausta, y lloré. Pero fue un llanto distinto. No era tristeza, era alivio. Había recuperado algo más valioso que la propiedad, la paz. Ramiro no volvió a aparecer durante semanas. Ni una llamada, ni una carta, ni una visita. Al principio dolió. Soy madre, al fin y al cabo. Una parte de mí seguía esperando oír su voz en la puerta, como cuando era niño y me gritaba: «Mamá, llegué». Pero esa voz no llegó. Y con los días entendí que, a veces, el silencio de los hijos es la única respuesta que merecen los padres cuando los traicionan. Me refugié en mi rutina. Me levantaba temprano, hacía mi cama con esmero, preparaba el desayuno y ponía música antigua. Volví a leer mis novelas, a cuidar mis plantas, a coser mis manteles viejos. La soledad, que antes me asustaba, ahora era una amiga silenciosa. Por las noches hablaba con Luis, como siempre. «¿Sabes, viejo?», le decía frente al retrato. La casa volvió a respirar. Ya no hay gritos, ni pasos ajenos, ni miradas torcidas.
Y me parecía escucharlo responderme, con esa voz grave que aún vive en mi memoria. Te lo dije, Antonia. Los que traicionan terminan traicionándose entre ellos. Un martes cualquiera, mientras regaba las plantas del balcón, el portero me llamó desde abajo. Doña Antonia, le dejaron un sobre. ¿De quién? No sé, señora. Lo dejaron en la garita, sin nombre. Bajé. Era un sobre blanco, sin remitente, solo mi nombre escrito con tinta azul. Lo abrí ahí mismo. Dentro había una nota escrita con prisa. Necesito verte. Estoy solo. Perdóname, Ramiro. El corazón me dio un vuelco. Volví al apartamento, me senté en el sillón y leí la nota una y otra vez. Por un instante, la madre en mí quiso correr a abrazarlo, como si el pasado pudiera borrarse con un perdón. Pero la mujer que ahora era, la que había sobrevivido a la humillación, al engaño, a la pérdida, sabía que el perdón sin cambio no vale nada. Dejé la nota sobre la mesa. Si de verdad quieres redimirse, murmuré, vendrá a buscarme con la frente en alto, no con cartas escondidas. Pasaron otros 3 días sin noticias, y justo cuando empezaba a acostumbrarme al silencio, tocaron la puerta. 3 golpes, suaves, contenidos. Abrí. Era Verónica. Estaba demacrada, el maquillaje corrido, la mirada perdida. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Necesito hablar contigo. No tenemos nada que hablar. Por favor, dijo temblando, solo escúchame. Su voz sonaba diferente. Ya no había altivez, ni soberbia, solo cansancio. La dejé entrar. Caminó hasta el comedor, mirando todo como si fuera un museo del pasado. Sigue igual, dijo con una sonrisa débil, igual que cuando vivíamos aquí. Yo no viví contigo, respondí. Sobreviví contigo. Se quedó callada. Sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. Esto es para ti. Lo abrí. Eran documentos, papeles de divorcio. Ramiro firmó, dijo ella. Nos separamos. La miré en silencio. Esperaba alguna reacción, pero no supe qué sentir. Solo la observé, mientras se derrumbaba poco a poco frente a mí. Lo perdí todo, Antonia, dijo llorando. El dinero, la casa, a él. No tengo a dónde ir. ¿Y qué esperas que haga?, pregunté. No lo sé. Solo quería decirte que tenías razón. ¿En qué? En que el mal vuelve. Todo lo que te hice me volvió multiplicado. La escuché sin mover un músculo. Por dentro, una parte de mí se conmovía. Pero otra, la que había sangrado en silencio, no podía olvidar. No busques consuelo en mí, Verónica, dije. No soy santa ni verdugo, pero te diré algo. A veces, la ruina es la única maestra que enseña lo que el orgullo nunca quiso aprender. Ella sollozó, bajando la cabeza. Solo quería disculparme. El perdón no siempre se dice. A veces se demuestra, le respondí. Demuéstralo viviendo diferente. Se levantó despacio. Gracias por dejarme entrar. No me agradezcas. Fue la casa la que te dejó entrar. Las paredes también perdonan, pero no olvidan. La acompañé a la puerta. Antes de irse, me miró con lágrimas en los ojos. ¿Crees que Dios me perdone? Si lo buscas de verdad, sí. Pero primero tendrás que perdonarte tú. Y se fue. Sin gritar, sin insultar, sin mirar atrás. Solo una sombra que se disolvió en el pasillo. Esa noche, al cerrar la puerta, sentí algo extraño, compasión. No por ella, sino por lo que había llegado a ser. Una mujer que lo tuvo todo y terminó sin nada, porque nunca entendió que el respeto vale más que el poder. Me serví un té, encendí una vela y abrí el cuaderno donde escribía mis pensamientos. Anoté. El silencio que queda después del perdón es el sonido más puro de la libertad. Y debajo, agregué, la casa volvió a respirar, pero no porque los que la ensuciaron se fueran, sino porque la que la habitaba volvió a amarse. 2 semanas después, recibí otra carta, esta vez con la letra de Ramiro. Mamá, estoy trabajando. No sé si merezco verte, pero quiero intentarlo. Gracias por no denunciarme. Algún día espero que puedas abrazarme sin rencor. La leí con calma. No lloré, solo sonreí, porque entendí que la verdadera justicia no siempre destruye, a veces corrige. Y, aunque la herida tarda en cerrar, también enseña que el amor sin límites se convierte en debilidad. Esa noche salí al balcón. El aire era fresco. La ciudad dormía. Las luces lejanas parecían estrellas caídas sobre el asfalto. Respiré hondo y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo me sentí viva. Ya no tenía miedo de estar sola, porque la soledad no era vacío, era espacio para mí misma.
Y mientras el viento movía las cortinas, supe que mi historia aún no terminaba, porque la casa respiraba, y con cada respiración yo también volvía a empezar. Lo vi aparecer desde el balcón una tarde nublada de domingo. Ramiro caminaba despacio, con el mismo paso torpe que tenía cuando era niño, y se acercaba a pedirme perdón por haber roto algo. Pero esta vez lo que había roto no era un jarrón, ni un juguete. Era mi confianza, mi paz y el recuerdo del hijo que creí conocer. Me quedé observándolo mientras subía los escalones del edificio. Traía un ramo de flores en una mano y una carpeta en la otra. Cuando tocó la puerta, tardé en abrir, no por orgullo, sino porque temía que mi voz se quebrara apenas lo viera. «Mamá», dijo, cuando al fin me tuvo frente a él. No supe si abrazarlo o cerrarle la puerta. Opté por quedarme quieta. «¿Qué quieres, Ramiro?» «Hablar contigo. No me corras, por favor». Su voz ya no tenía la arrogancia de antes. Era la voz de un hombre derrotado. Lo dejé pasar. Entró, miró alrededor con nostalgia y murmuró: «Todo sigue igual». «No, hijo», respondí. «Nada sigue igual». Se sentó en el sofá, el mismo donde años atrás nos quedábamos hasta tarde hablando de sus planes, de su futuro, de sus sueños. Ahora, ese mismo sofá era testigo de algo muy distinto. «Mamá, perdóname», dijo de golpe. «No hay excusa. Fui un idiota». «Sí, lo fuiste», respondí sin suavizar el golpe. Bajó la cabeza. «No quiero justificarme, pero Verónica me manipuló. Me convenció de que era lo mejor, de que tú no ibas a necesitar nada». «¿Y tú?», pregunté, cruzándome de brazos. «¿Tú también te convenciste de eso?» «Yo no lo sé. Supongo que sí». Me dejé llevar. Quise mantener la paz. «¿La paz?», reí con amargura. «¿Le llamas paz a vivir cómodamente a costa de tu madre?». No respondió. El silencio pesaba como plomo. Solo se oía el tic-tac del reloj del pasillo, marcando cada segundo de culpa que pasaba entre nosotros. «He estado trabajando», dijo por fin, «en una carpintería». «¿Y qué buscas con eso? ¿Redención?». «No, solo empezar de nuevo. Entonces empieza sin mí». Lo vi estremecerse, como si esas palabras fueran un disparo. «Mamá, por favor», dijo con la voz temblorosa. «Yo no quiero tu dinero, ni la casa. Solo quiero que me perdones». Me quedé mirándolo largo rato. Había envejecido. Las ojeras, las arrugas en la frente, la mirada apagada. No eran las del hijo soberbio que me había expulsado de mi propio hogar. Eran las de un hombre que por fin entendía lo que había perdido. «¿Sabes qué es lo que más duele, Ramiro?», pregunté con voz baja. «No sé, mamá. Que yo habría dado la vida por ti, y tú, por ambición o cobardía, estuviste dispuesto a dejarme sin nada». «Lo sé», dijo ahogado, «y no hay día que no me arrepienta». Durante unos segundos, el silencio volvió a cubrirlo todo. Entonces se levantó, se acercó a la mesa y dejó la carpeta. «Esto es para ti», dijo. «Son los documentos de la cuenta conjunta». La vacié. «No para mí. La doné a la fundación de papá, a nombre tuyo». Me quedé mirándolo, sin saber si creerle. «No busco limpiar mi imagen», continuó. «Solo quiero enmendar lo que pueda. El daño no se repara con dinero, Ramiro». «Lo sé», dijo, bajando la mirada. «Pero déjame intentarlo con hechos». Por primera vez en mucho tiempo vi sinceridad en sus ojos. Una sinceridad triste, torpe, pero real. Me acerqué despacio y toqué su hombro. «¿Sabes qué es lo más difícil del perdón?», le dije. «¿Qué?». «Aceptar que llega cuando ya no cambia nada». Ramiro se sentó otra vez, hundido, sin fuerza. «No espero que me abraces, ni que olvides lo que hice», dijo. «Solo quiero que sepas que aprendí». «¿Y qué aprendiste?», pregunté. «Que el dinero no reemplaza el respeto, y que una madre herida duele más que cualquier castigo». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo lento. No lloré, pero algo dentro de mí se quebró en silencio. Me di cuenta de que, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo, el mismo que un día me trajo flores del parque, el que se quedaba dormido sobre mi falda. Me acerqué, tomé el ramo que había traído y lo puse en agua. «Son bonitas», dije. «No sé si te gustan», respondió. «No recordaba tus flores favoritas». «No importa, hijo, las flores son flores, mientras se regalen sin culpa». Él sonrió débilmente. «Entonces, ¿me perdonas?». Respiré hondo. El perdón no es un botón que uno aprieta, pero puedo empezar a intentarlo. Nos quedamos un largo rato en silencio. Él, mirando el suelo,
yo mirando sus manos. Manos que alguna vez fueron las de un niño que me buscaba seguridad y que ahora temblaban como si sostuvieran todos los errores del mundo. «Mamá», dijo de pronto, «¿qué harás con la casa?» «Vivir», respondí. «Nada más y nada menos. ¿Y si algún día necesito volver? Entonces toca la puerta. Si tu corazón está limpio, se abrirá sola». Ramiro asintió, y por primera vez en mucho tiempo me abrazó. No fue un abrazo largo ni cálido, sino un gesto frágil, temeroso, pero sincero. Lo sentí temblar contra mi pecho, como si se deshiciera en arrepentimiento. Le acaricié la cabeza, como cuando era niño. «Ya basta, hijo», le dije. «El pasado no se borra, pero se supera». Cuando se fue, la casa volvió a quedar en silencio. Pero esta vez no era el silencio pesado de antes. Era un silencio que respiraba, que tenía ritmo. Me quedé de pie junto a la puerta, mirando cómo se alejaba por el pasillo. Su figura se desvanecía en la penumbra, y con cada paso parecía soltar un pedazo de culpa. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Luis habría estado orgulloso, pensé, porque no hice justicia con rabia, sino con verdad, y eso duele más, pero sana mejor. Esa noche, abrí mi cuaderno y escribí: «El amor de madre no muere con la traición, solo cambia de forma. Aprende a amar con distancia, a proteger sin acercarse, a perdonar sin olvidar». Luego apagué la lámpara y me acosté. Por primera vez en muchos años, dormí profundamente, sin lágrimas, sin miedo, y soñé con mi esposo, sonriendo. Estábamos los tres como antes, Luis, Ramiro y yo, en el comedor. Él me miraba y decía: «Ahora sí, Antonia, ya puedes descansar». La casa volvió a tener alma. Han pasado meses desde que Ramiro cruzó aquella puerta con los ojos llenos de vergüenza. Desde entonces, la casa volvió a tener alma. Ya no hay gritos, ni pasos ajenos, ni ese aire espeso que dolía respirar. Ahora huele a café, a flores frescas, a vida en paz. Al principio creí que el silencio sería insoportable, pero descubrí que el silencio elegido no duele, sana. Cada amanecer lo dedico a mí. Leo, escribo, riego mis plantas y converso con Luis en voz baja, como si aún estuviera aquí. Siento que, de algún modo, su presencia sigue protegiéndome. A veces llegan cartas de Ramiro. No me pide nada, solo cuenta que trabaja, que intenta ser otro hombre. Las leo sin rencor. Entendí que su arrepentimiento no me devuelve lo perdido, pero sí me confirma que el amor, cuando duele, enseña. De Verónica supe poco. Dicen que se marchó lejos, que vive sola, sin familia ni fortuna. No la odio. Aprendí que quienes hacen daño terminan siendo sus propios castigos. He pensado mucho en lo vivido. Creí que ser madre era aguantarlo todo, pero comprendí que el amor sin respeto es una cadena invisible. No nacimos para ser pisoteadas, sino para dejar huellas. Y a mi edad ya no temo decirlo. El perdón no se da para olvidar, sino para liberarse. Hace poco encontré una carta que Luis me dejó antes de morir. Decía: «No busques venganza, Antonia. Busca equilibrio. El poder no está en aplastar, sino en mirar atrás sin volverte como ellos». Lloré, porque entendí que había seguido su consejo sin saberlo. Nunca necesité humillar a nadie. Solo tuve que mantenerme en pie. Una tarde Ramiro volvió. Traía un banco de madera hecho por él. «Es para que alcances las macetas», me dijo. Sonreí. Era torpe, pero hermoso. Nos sentamos a tomar café sin hablar del pasado. El silencio entre nosotros ya no pesaba. Tenía sabor a perdón. Antes de irse, me besó la frente. «Papá estaría orgulloso de ti», susurró. Y yo, conteniendo las lágrimas, respondí: «Y de ti, si sigues aprendiendo a ser mejor». Esa noche escribí en mi cuaderno por última vez: «He perdido mucho, pero conservo lo esencial, mi nombre, mi paz y mi fuerza. La verdadera venganza no es destruir, sino vivir sin miedo. Y la última lección de la vida no es ganar, sino soltar sin perderse a una misma». Cerré el cuaderno, apagué la luz y respiré hondo. El aire de la casa era ligero, limpio, lleno de promesas, y mientras el viento movía las cortinas, supe que Luis tenía razón. La justicia más grande es vivir tranquila. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Soy Antonia Herrera y esta fue mi historia. A veces, la vida cambia en menos de un minuto. En mi caso,
Fue en los 20 segundos que tardó el ascensor en subir del primer al 7º piso. Subí con las bolsas del mercado, pensando en mi nieta y en el guiso que haría para la cena. Todo era normal, rutinario, casi aburrido, hasta que el ascensor se detuvo en el 4º piso y entró mi vecino nuevo, Sergio Vidal, un hombre de unos 50 años, tranquilo, de voz suave, que siempre me saludaba con educación. Pero esa tarde no me miró a los ojos. Tenía la respiración agitada y las manos le temblaban. Mientras el ascensor volvía a cerrarse, me entregó discretamente un pequeño papel doblado en 4 partes. Sus dedos rozaron los míos y supe que algo no estaba bien. Levanté la vista para preguntarle qué ocurría, pero él solo movió los labios y me susurró: «No diga nada». Abrí la nota sin pensar. Decía: «Finge que estás enferma y sal de aquí rápido». Me quedé paralizada. Mi primer impulso fue reírme, creer que era una broma absurda, pero entonces vi su rostro, pálido, tenso, como el de alguien que sabe que el peligro está demasiado cerca. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No entendía nada, pero algo dentro de mí me gritó que confiara. Me llevé la mano al pecho y fingí un mareo. «¡Ay, Dios mío!», dije tambaleándome. «No me siento bien». Sergio presionó el botón de emergencia. El ascensor se detuvo entre pisos y con un esfuerzo logró abrir parcialmente la puerta. «Salga, señora Graciela», susurró con firmeza. «Ahora». Y eso hice. Salí temblando, con las bolsas cayendo al suelo. Me apoyé en la pared del pasillo mientras él quedaba adentro, sosteniendo la puerta. Cuando nuestras miradas se cruzaron por última vez, entendí que no era un juego. Había miedo verdadero en sus ojos. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Minutos después, las sirenas comenzaron a llenar la calle. El ruido venía del estacionamiento y el eco subía por los muros del edificio. Desde mi ventana vi llegar patrullas y una ambulancia. Los vecinos empezaron a salir de sus departamentos, alarmados. Alguien gritó que el ascensor estaba detenido entre pisos. Alguien más dijo que había sangre. No entendía nada. Quise bajar, pero mis piernas no respondían. Me senté en el pasillo, tratando de procesar lo ocurrido. Sergio, la nota, el miedo en su rostro. ¿Qué había querido evitar? ¿Qué sabía que yo no? Un agente golpeó mi puerta unos minutos después. «¿Usted es la señora Graciela Montoya?», preguntó con tono urgente. «Sí, oficial». «¿Qué sucede? ¿Conocía al señor que estaba en el ascensor con usted?». Mi corazón se detuvo. «¿Qué le pasó?». «Fue encontrado sin vida cuando llegaron los paramédicos. Sentí un vacío en el estómago». «¿Cómo que sin vida? Si acabo de hablar con él». El policía bajó la mirada. Al parecer, alguien lo atacó. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mirada. Pensaba en esa nota y en cómo, de no haberle hecho caso, habría sido yo quien quedara allí. Encendí la lámpara. Abrí la nota una y otra vez, como si las letras fueran a cambiar. El papel estaba manchado de sudor. En el reverso había algo escrito con tinta azul muy tenue. «No confíe en nadie del edificio». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Cómo era posible? Vivo aquí desde hace más de 30 años. Conozco a todos. A Marta, la del quinto, que siempre me pide azúcar. A los hermanos Díaz, que se pasan el día discutiendo. A mi nuera, Claudia, que vive en el huerto con mi hijo. Me congelé. Mi nuera, la misma que hacía una semana había discutido conmigo por una vieja herencia. A la mañana siguiente, la policía volvió a interrogarme. Querían saber por qué Sergio me había entregado esa nota. No supe qué decir. Tal vez se confundió. Tal vez pensó que yo era otra persona. Pero en el fondo, sabía que no. Él sabía exactamente quién era yo. Cuando el oficial se fue, me quedé sola en la sala. El ascensor seguía averiado y el silencio del edificio era insoportable. Tomé una decisión. No iba a quedarme esperando respuestas. Sergio había intentado salvarme por una razón. Y si esa razón tenía que ver con alguien dentro de estas paredes, entonces no iba a descansar hasta descubrir por qué alguien quería que yo no saliera viva de ese ascensor. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y susurros. El edificio entero parecía respirar distinto,
como si las paredes retuvieran el eco de aquel crimen. Las puertas se cerraban más rápido, las cortinas se corrían con disimulo, y los ascensores, que antes eran el punto de encuentro entre vecinos, ahora se habían convertido en un lugar maldito. Cada vez que bajaba o subía por las escaleras, sentía las miradas clavadas en mi espalda. Algunos me saludaban con amabilidad fingida, otros simplemente apartaban la vista. Era como si todos supieran algo, menos yo. La policía había venido varias veces. Querían saber qué había pasado entre Sergio y yo. Les conté lo que recordaba, su mirada, la nota, el miedo. El agente principal, un hombre de rostro cansado, me escuchó con atención. ¿Y dice que no lo conocía?, preguntó. Apenas lo saludaba en el pasillo. Interesante, murmuró, revisando su libreta, porque encontramos su nombre escrito en una hoja dentro de su departamento. ¿Mi nombre?, pregunté sorprendida. ¿Está seguro? Graciela Montoya, 7º piso. Lo escribió junto a otros 2 nombres, pero los otros estaban tachados. No supe qué responder. El agente me observó unos segundos más y añadió: ¿Sabe usted si tenía enemigos? No, pero parece que yo sí tengo uno. Esa noche me costó dormir. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando oí pasos en el pasillo. Me levanté en silencio y acerqué el oído a la puerta. Alguien estaba allí afuera, respirando. Sentí un nudo en la garganta. De pronto, algo cayó. Un pequeño sobre blanco se deslizó bajo la puerta. Esperé unos segundos antes de recogerlo. No tenía remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una hoja doblada y un recorte de periódico. El recorte hablaba del asesinato de un empresario envuelto en un escándalo financiero. En la hoja, con letra apurada, alguien había escrito: «Todo comenzó con la herencia de tu marido. No confíes en nadie». Dejé caer el papel. Mi marido, Eduardo Montoya, había muerto hace 6 años. La herencia había sido motivo de discusiones con mi hijo y con su esposa, Claudia. Ella había insistido en vender los terrenos familiares, pero yo me había negado. Esa disputa rompió la poca relación que teníamos. ¿Qué tiene que ver Eduardo con esto?, me pregunté en voz baja. A la mañana siguiente bajé al vestíbulo del edificio. Allí estaban los vecinos, reunidos como cuervos sobre un secreto. Marta, la del quinto, me miró con curiosidad. Graciela, ¿ya supiste? ¿Qué cosa? El hombre que murió en el ascensor era contador. Dicen que trabajaba para una mujer del 8º piso. Sentí un escalofrío. ¿Del 8º? Sí, Claudia Ríos. ¿No es tu nuera? No respondí. Solo asentí, intentando que no se notara el temblor en mis manos. Regresé a mi departamento con la mente girando. Sergio, la nota, el asesinato, el contador. Todo empezaba a conectarse, pero aún no entendía cómo. Esa tarde decidí ir al departamento de mi hijo. Daniel me recibió con una sonrisa cansada. «Mamá, qué sorpresa. Pasa, por favor». La casa estaba impecable, como siempre. Claudia, su esposa, apareció unos segundos después, vestida con una bata de seda, sonriendo con frialdad. «Qué gusto verte, suegra. ¿A qué debemos el honor? Solo quería saber si supieron algo de lo del ascensor», respondí, midiendo mis palabras. «Terrible, sí», dijo ella, fingiendo horror. «Ese hombre era mi contador». Me quedé helada. ¿Tu contador? Sí. Me llevaba algunos asuntos, cosas menores, nada importante. Dijo eso mientras evitaba mirarme a los ojos. Daniel intervino. «Mamá, no empieces, por favor». «No empiezo nada, hijo. Solo pregunto». «De verdad, no hay nada raro», añadió Claudia, sonriendo. «Ese hombre tenía enemigos. No me sorprende que haya terminado así». Me despedí rápido, con el corazón acelerado. No sabía si era mi imaginación, pero había algo en su tono, una seguridad inquietante, como si supiera más de lo que decía. Esa noche, revisé los documentos viejos de mi esposo. En una de las carpetas encontré una hoja con un nombre subrayado: Sergio Vidal, el mismo hombre que me había entregado la nota, y en el margen la letra de mi marido había escrito: «Contactar si algo me pasa». Se me heló la sangre. ¿Sergio conocía a Eduardo? ¿Me estaba cuidando por encargo de mi propio esposo? ¿Y Claudia? ¿Qué papel jugaba en todo esto? A medianoche decidí salir al pasillo. No podía dormir. Al llegar al ascensor, vi algo que me heló la sangre. La puerta estaba abierta, aún con las manchas secas del día del crimen. En el suelo, una pequeña mancha de tinta azul, la misma tinta de la nota que Sergio me había entregado. Miré hacia arriba, hacia el piso 8.
Y por un instante, juraría haber visto la sombra de una mujer observándome desde el pasillo superior. Una sombra alta, quieta, con una bata de seda idéntica a la de Claudia. Me retiré despacio, cerré la puerta de mi departamento y aseguré la cerradura. Me senté en la oscuridad sin poder dejar de pensar. La nota, el recorte, el nombre de mi esposo, la conexión con Sergio, todo apuntaba a una verdad que apenas empezaba a asomar. Y aunque el miedo me paralizaba, dentro de mí crecía otra cosa, una sospecha que dolía más que el terror. Porque si Sergio había sido mi protector, entonces la amenaza debía venir de alguien que yo amaba. Pasaron 3 días desde la última vez que dormí bien. Desde que supe que el nombre de Sergio Vidal estaba escrito en los papeles de mi difunto esposo, no podía apartar su rostro de mi mente. Esa mirada desesperada, esa nota escrita con tinta azul, esa advertencia que me salvó la vida, ya no era coincidencia. Era un mensaje que venía del pasado, de un pasado que alguien intentaba borrar. El edificio entero parecía mirarme distinto. En el ascensor, ahora reparado, nadie decía una palabra. Todos bajaban la vista, fingiendo que no sabían nada. Pero yo los observaba, a Marta, que cada día pasaba más tiempo espiando por la mirilla, a los hermanos Díaz, que se habían vuelto amables de repente, casi serviles, y sobre todo a Claudia, que cada vez que me cruzaba fingía cordialidad, pero no podía ocultar ese brillo nervioso en los ojos. Sabía algo, lo sentía. Decidí ir al cuarto de mantenimiento del edificio, donde estaban las cámaras de seguridad. Conocía al encargado, Luciano, un joven de 20 y tantos años, callado y servicial. Cuando le pedí que me mostrara las grabaciones del día del asesinato, dudó. «No sé si debería hacerlo, señora Graciela». «Mira, hijo», le dije con voz baja, «ese hombre me salvó la vida. Solo necesito entender por qué». Luciano asintió, cerró la puerta, encendió la pantalla y comenzó a reproducir las imágenes. El video mostraba el pasillo del 4º piso. Sergio entraba al ascensor, luego yo, y después, nada. La grabación se detenía justo antes de que él me entregara la nota. «¿Ves?», dijo Luciano. «Hay un corte de 5 minutos. ¿Y quién puede acceder a esas grabaciones? Solo el administrador y, bueno, algunos propietarios, si lo piden con autorización». «¿Propietarios como quién?». «Por ejemplo, la señora Claudia Ríos». El corazón me dio un vuelco. «¿Mi nuera?». «Sí. Pidió acceso hace 2 semanas para revisar un supuesto robo en su departamento». No dije nada. Luciano siguió buscando entre los archivos y encontró algo más. «Mire esto», dijo, ampliando la imagen. En el pasillo del 8º piso, apenas 1 hora antes del crimen, se veía a Claudia entrando al edificio con un bolso grande de color negro. 10 minutos después, salía corriendo. «¿Podrías hacerme una copia de esto?», le pedí. «Por supuesto. Pero tenga cuidado, señora. No todos en este edificio son lo que parecen». Esa tarde regresé a casa con la memoria USB en el bolsillo. La miraba como si fuera una bomba de tiempo, la prueba de que algo terrible había estado frente a mí sin que lo viera. Encendí la computadora y revisé la grabación una y otra vez. Ahí estaba Claudia, su andar apresurado, su rostro oculto tras unas gafas oscuras, el bolso presionado contra su cuerpo. Y algo más. Cuando salía del edificio, miraba hacia arriba, hacia mi ventana. El miedo se mezclaba con la ira. Si Sergio estaba conectado con mi esposo y Claudia había estado en el edificio ese día, entonces no había sido un asesinato al azar. Había sido una advertencia fallida. Y yo había sido el blanco original. Decidí guardar las pruebas en un sobre sellado, junto con la nota que Sergio me había dado. Las escondí en el doble fondo de un cajón. Pero esa noche, alguien entró en mi departamento. El ruido me despertó cerca de las 2 de la mañana. Era un sonido leve, casi imperceptible, el crujir del parquet en la sala. Me levanté sin encender la luz, descalza, con el corazón latiendo a 1000. Desde la penumbra, vi una sombra moverse cerca del escritorio. No podía distinguir quién era, pero vi su silueta, delgada, femenina, y en su mano brillaba algo metálico, una llave. Me escondí detrás de la puerta y esperé. La sombra abrió el cajón, rebuscó con torpeza y luego salió apresuradamente. Cuando me atreví a mirar, el sobre había desaparecido. Salí al pasillo, pero ya no había nadie, solo el olor de un perfume caro, el mismo que Claudia usaba desde que se casó con mi hijo. A la mañana siguiente, la llamé.
Claudia, necesito hablar contigo, le dije con calma. ¿Ahora? Estoy ocupada. Será rápido. Es sobre Sergio. Hubo un silencio al otro lado del teléfono. ¿Qué tiene que ver conmigo ese hombre?, preguntó con voz tensa. Tú dime, cortó la llamada. Esa noche, el miedo se convirtió en determinación. Si alguien había robado las pruebas, significaba que tenía razón. Significaba que alguien temía lo que yo sabía. Y esa persona no solo quería borrar huellas, quería borrar mi voz. Volví a llamar a Luciano. Necesito que copies todo el sistema completo, las grabaciones de las últimas 3 semanas, le pedí. ¿Qué está pasando, señora? Lo mismo que pasa cuando la verdad empieza a salir a la luz. El miedo cambia de dueño. A las pocas horas, recibí un mensaje anónimo en mi celular. No busque más. Su curiosidad la va a matar, igual que a Sergio. El número era desconocido. Miré la pantalla con las manos temblando. Sentí como una corriente helada me recorría el cuerpo. Borré el mensaje y apagué el teléfono. Me quedé mirando por la ventana, hacia el piso 8, donde la luz del departamento de Claudia seguía encendida. Detrás de esa ventana, sabía que alguien me observaba también. Alguien que ya no temía ensuciarse las manos. Y esa noche lo decidí. Si querían silenciarme, iban a tener que escucharme gritar primero. La verdad no llega de golpe. Se filtra, lenta, como el agua por una grieta, hasta que finalmente lo empapa todo. Y cuando ya es demasiado tarde para detenerla, te das cuenta de que aquello que creías tu vida era, en realidad, un escenario donde otros movían los hilos. Después del mensaje anónimo, supe que no podía confiar en nadie. Claudia no contestó mis llamadas. Daniel, mi hijo, seguía sin sospechar nada. Y Sergio seguía muerto. Pero en cada rincón de esta casa, algo me decía que su historia aún no había terminado. Esa mañana fui a la biblioteca de mi esposo. Desde su muerte, no había vuelto a entrar allí. El aire olía a papel viejo y madera. En su escritorio, cubierto con una capa de polvo, había carpetas con su letra inconfundible. Las abrí una a una, hasta que encontré un sobre cerrado con mi nombre. Graciela, si algo me pasa, busca a Sergio Vidal. Es el único en quien confío. Sentí un escalofrío. Todo estaba conectado. Eduardo lo había conocido, quizá incluso trabajado con él. ¿Pero en qué? Entre los documentos hallé una carpeta más gruesa, marcada con un nombre que ya empezaba a odiar: Claudia Ríos. Dentro había copias de contratos, transferencias y fotografías. Y allí, por fin, la verdad comenzó a tomar forma. Mi marido había descubierto, antes de morir, que Claudia y su familia habían usado empresas fantasmas para desviar dinero de los bienes familiares. Sergio, que entonces trabajaba como auditor, había sido su colaborador en secreto. Cuando Eduardo enfermó, quiso denunciar todo, pero no alcanzó a hacerlo. Murió en un accidente de auto, del que ahora empezaba a dudar. La rabia me recorrió el cuerpo como fuego. Durante años había creído que la muerte de mi esposo fue un golpe del destino, pero ahora comprendía que alguien lo había empujado a ese destino. Claudia, la mujer que se casó con mi hijo por conveniencia, la que sonreía mientras me robaba, la que tal vez mató a mi esposo y luego quiso deshacerse de mí. Me temblaban las manos. Por un momento el odio me nubló la vista, pero respiré hondo. Si algo aprendí en la vida es que la furia sin inteligencia es un arma que se dispara sola, y yo no iba a cometer ese error. Llamé a Luciano. «Necesito tu ayuda otra vez, hijo». «¿Encontró algo?», preguntó. «Demasiado, pero no puedo probarlo sola». Le pedí que viniera esa noche. Trajo su computadora y revisamos juntos las copias de seguridad del sistema. «Mire esto», dijo ampliando una de las grabaciones. La noche anterior al asesinato, alguien entró a la oficina del administrador. «¿Puedes acercar más?». Luciano ajustó la imagen. El rostro de Claudia apareció nítido, iluminado por la pantalla del computador. Sacaba un USB y lo reemplazaba por otro idéntico. «Está alterando las grabaciones», susurró él. «Y no solo eso», dije. «Está borrando su propio rastro». Pasé el resto de la noche sentada en la sala, con las luces apagadas, mirando la ventana iluminada del 8º piso. Claudia todavía no sabía que yo tenía las pruebas que necesitaba, y eso me daba una pequeña ventaja. El problema era Daniel. Mi hijo seguía defendiéndola ciegamente. A la mañana siguiente lo cité para hablar. «Hijo, necesito que me escuches sin interrumpirme». «Mamá, otra vez con eso». «Daniel», dije con firmeza,
Tu padre no murió en un accidente. Lo vi palidecer. ¿Qué estás diciendo? Tengo pruebas, documentos. Tu esposa estaba involucrada en un fraude, y el hombre que murió en el ascensor era parte de esa trama. «Basta, mamá», gritó, levantándose. «No inventes locuras». No inventó nada. Ella sabía que Sergio iba a hablar, por eso lo mataron. «¿Ella? Estás delirando». Me miró con furia, pero en el fondo vi algo distinto. Miedo. Miedo a que fuera verdad. Esa noche me llamó Claudia. «¿Qué le dijiste a Daniel?», preguntó con voz baja, contenida. «Solo la verdad. Deberías tener cuidado, suegra. La gente que remueve el pasado a veces termina enterrada con él». «¿Es una amenaza?». «No, es un consejo». Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, temblando. Era la primera vez que mostraba su verdadero rostro. Ya no se molestaba en fingir. A medianoche bajé al buzón y encontré un sobre con la misma tinta azul que la nota del ascensor. Dentro, una sola frase: «No la enfrente sola. Espere mi señal». El corazón me dio un vuelco. La letra era la misma de Sergio. ¿Era posible? ¿Podía estar vivo? Subí corriendo, con el sobre apretado contra el pecho. Si Sergio había sobrevivido, significaba que todo aún podía cambiar. Y si no, alguien estaba siguiendo su plan por él. Esa noche no dormí. El miedo ya no era miedo, era combustible. El dolor se había convertido en estrategia, y por primera vez en mucho tiempo dejé de ser la víctima. Tomé los documentos de mi esposo, las grabaciones de Luciano y la nota. Lo puse todo en una carpeta roja y escribí una frase encima: «La verdad no se esconde, se espera». Guardé la carpeta en un lugar seguro. Sabía que Claudia no se quedaría quieta. Sabía que vendría por mí. Y cuando lo hiciera, la iba a estar esperando. Cuando una mujer ha sido traicionada muchas veces, aprende a sonreír incluso mientras cava la trampa. Y yo llevaba toda una vida aprendiendo. La carta con la letra de Sergio me dio el impulso que necesitaba. «No la enfrente sola. Espere mi señal». Esa fue la frase que me mantuvo en pie. No sabía si venía de él o de alguien que seguía su rastro, pero el mensaje era claro. No debía precipitarme. Pasé los días siguientes planificando. Había que hacerlo con calma, sin levantar sospechas, porque si algo caracterizaba a Claudia, era su habilidad para fingir. Sabía manipular, sabía mentir y, sobre todo, sabía esconder el miedo. Decidí organizar una cena familiar. Era algo que no hacía desde antes de la muerte de Eduardo. Llamé a Daniel con la voz más dulce que pude fingir. «Hijo, hace tiempo que no cenamos juntos. Quisiera invitarlos. ¿Estás segura, mamá? Claudia no sabe si...». «Dile que será una cena tranquila, solo familia». «Está bien, le diré». Cuando colgué, respiré hondo. «Tranquila», pensé. «Justamente eso no será». Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, continuemos. Esa noche, me senté frente a la mesa y observé cada detalle. Mantel blanco, copas limpias, velas encendidas. Nada debía parecer fuera de lo normal, pero bajo el mantel, en una carpeta negra, descansaban las pruebas, los documentos que mi marido había guardado, las fotos, las grabaciones y las copias que Luciano había recuperado del sistema. Cuando escuché el timbre, mi corazón dio un salto. Daniel entró primero, sonriendo. Detrás, Claudia, con su vestido rojo y esa mirada calculada que siempre me recordaba a un gato observando a su presa. «Qué lindo todo, suegra», dijo, rozando con los dedos la vajilla. No sabía que aún tenía ganas de celebrar algo. «Siempre hay algo que celebrar, hija», respondí, «sobre todo cuando las máscaras empiezan a caerse». Ella sonrió, sin entender, aún. El invitado especial llegó unos minutos después, Luciano. «¿Y este quién es?», preguntó Claudia con tono molesto. «Un amigo de la familia», dije. «Me ha ayudado mucho últimamente». Luciano saludó cortésmente y se sentó a mi lado. El ambiente era espeso. Daniel intentaba romper el hielo con banalidades, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Comenzamos a cenar. Entre bocados y miradas, yo esperaba el momento justo. Cuando Claudia sirvió el vino, vi sus manos temblar apenas. Era mínima la señal, pero para mí fue suficiente. Sabía que algo la inquietaba. Quizá intuía que ya no controlaba el tablero. «Daniel», dije en voz alta, fingiendo una sonrisa, «¿recuerdas al hombre del ascensor?». Él asintió,
incómodo. ¿Por qué lo mencionas? Porque me he enterado de algo interesante. Saqué del cajón la carpeta negra y la puse sobre la mesa. Claudia palideció. ¿Qué es eso?, preguntó. La verdad, respondí. Luciano encendió su computadora portátil y proyectó en la pared una imagen, una de las grabaciones recuperadas. En ella se veía claramente a Claudia entrando al cuarto de mantenimiento, reemplazando un USB. Daniel se levantó de golpe. ¿Qué significa esto? Que alguien, respondí, borró las grabaciones que podían demostrar quién mató a Sergio Vidal. Claudia intentó mantener la calma. No sé de qué hablan. Claro que lo sabes, dije, firme. Sergio trabajó con Eduardo. Y cuando tu suegro descubrió tus fraudes, lo hiciste callar. El silencio cayó como un martillazo. Daniel se llevó las manos a la cabeza. Claudia, dime que no es cierto. Por supuesto que no, gritó. Esa grabación es falsa. Luciano la miró sin pestañear. Podría ser, si no fuera porque también tengo los archivos financieros que ella modificó y las transferencias a su nombre. Claudia perdió el color. Intentó levantarse, pero Daniel la detuvo. ¿Qué hiciste, Claudia? Ella no respondió. Solo empezó a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Yo la observé en silencio. No sentí alivio ni triunfo, solo una tristeza profunda. Había amado a esa mujer como a una hija, y ella me había devuelto veneno. Pero la justicia, aunque tarde, llega. El teléfono de la sala sonó de pronto. Luciano contestó y me lo pasó. Para usted, señora. Al otro lado, una voz desconocida dijo: ya está hecho. El expediente fue entregado. Ella no saldrá del país. Colgué sin decir palabra. Claudia me miró aterrada. ¿Qué hiciste? Nada que no merezcas, respondí. Solo devolví el favor que me diste en el ascensor. Daniel, en shock, se dejó caer en la silla. Claudia comenzó a gritarle que todo era mentira, que yo la estaba manipulando, que lo perdería todo. Pero él ya no la escuchaba. Solo repetía: tú lo mataste, tú lo mataste. Ella se derrumbó, llorando, y en ese momento supe que había terminado. Esa noche, cuando se la llevaron los agentes, el edificio entero salió al pasillo. Nadie decía nada. Solo observaban cómo la mujer del vestido rojo bajaba las escaleras esposada. Luciano se acercó y me dijo: «Hizo lo correcto, señora». «No», respondí. «Hice lo necesario». Cuando cerraron la puerta y el silencio volvió, miré al techo, a las cámaras y susurré: «Gracias, Sergio». Porque aunque nunca volví a verlo, entendí que él fue la primera ficha en un plan que empezó mucho antes de que yo lo supiera. Pasaron 3 días desde la noche de la cena. 3 días en los que no dormí, no comí y apenas hablé con nadie. El edificio, antes lleno de murmullos, ahora parecía respirar en silencio. Nadie mencionaba el nombre de Claudia. Nadie se atrevía. Pero su sombra seguía allí, flotando en el aire como un perfume que no se va. Daniel no volvió a casa. Lo entendía. Necesitaba tiempo para digerir que la mujer con la que compartió una década había sido capaz de tanto. Y yo, aunque no lo decía en voz alta, también necesitaba asimilar que la persona que más daño me había hecho seguía viva y quería verme. La llamada llegó una tarde, cuando el cielo se pintaba de gris. ¿La señora Graciela Montoya?, preguntó una voz firme al otro lado. Sí, la interna Claudia Ríos solicita verla. Está bajo custodia preventiva. ¿Verme? ¿Para qué? Dice que tiene algo que confesarle. Por un momento pensé en negarme. No le debía nada. Pero algo en mi interior me impulsó a aceptar. Quizás necesitaba escucharla decirlo. Quizás, en el fondo, quería mirar al monstruo a los ojos y comprobar que, efectivamente, había sido humano alguna vez. El centro de detención olía a humedad y desinfectante. El eco de las puertas metálicas se mezclaba con el murmullo lejano de las custodias. Cuando me guiaron hasta la sala de visitas, la vi detrás del vidrio, pálida, despeinada, sin maquillaje. Su mirada, antes altiva, ahora era un pozo vacío. Por un segundo sentí lástima, solo un segundo. «Gracias por venir», dijo, tomando el teléfono. «No vine por ti, Claudia», respondí. «Vine por la verdad». Ella bajó la mirada y respiró hondo. «No maté a Sergio», dijo de pronto. Me quedé en silencio. «¿Qué? Escúchame. No lo maté yo. ¿Y quieres que crea eso?». Fue Daniel. El mundo pareció detenerse. «¿Qué estás diciendo?», susurré. «Sergio sabía cosas sobre mí». «Sí, pero también sabía cosas sobre tu hijo». «No», grité. «Eso es mentira». «No, Graciela». Tu hijo se asustó. Pensó que si Sergio hablaba,
Toda la familia quedaría manchada. Lo enfrentó en el ascensor. Se pelearon. El golpe fue más fuerte de lo que esperaba. Yo llegué después. Me quedé paralizada. ¿Por qué inventar eso ahora? Porque no me conviene morir sola, respondió mirándome con un brillo helado en los ojos. La custodia golpeó la puerta, pero pedí unos minutos más. Necesitaba entender si lo que acababa de oír era una mentira más o la pieza que faltaba del rompecabezas. Claudia continuó con la voz casi temblorosa. Yo intenté cubrirlo, borré las grabaciones, manipulé los archivos, pero todo fue por él, Graciela, no por mí. ¿Y por qué confesar ahora? Porque él no tardará en hundirte a ti también. Lo conozco, es débil, no soportará la culpa. Me quedé mirando su rostro. No había lágrimas, ni remordimiento, solo una calma inquietante, la de alguien que sabe que su última carta aún puede causar estragos. ¿Por qué me citaste, Claudia? Pregunté al fin. Porque quiero un trato, dijo. Si me ayudas a salir, prometo entregarte algo que tu esposo dejó antes de morir. ¿De qué hablas? De una grabación. Eduardo sabía que algo iba a pasar, y la dejó conmigo. ¿Una grabación? Sí, pero si no salgo de aquí, nadie la verá jamás. La miré en silencio. Sabía que podía ser un engaño, otra manipulación más, pero también sabía que Claudia nunca decía algo sin un propósito. ¿Dónde está?, pregunté. Ella sonrió. Ah, no, querida. Primero quiero mi libertad. Luego te daré el resto. El guardia abrió la puerta. Tiempo terminado. Claudia colgó el teléfono, se levantó y antes de irse me dijo, sin mirarme, si crees que ganaste, estás equivocada. Tu familia sigue manchada. Sergio solo destapó la mitad. Regresé a casa con la mente en guerra. Su historia era absurda, pero había algo en su tono, una verdad escondida entre mentiras. Daniel no respondía a mis llamadas. Y en el fondo, un miedo horrible empezó a crecer. ¿Y si Claudia no mentía? ¿Y si mi hijo realmente había estado allí, en ese ascensor? Busqué la carpeta con las pruebas, las fotos, los registros. Había olvidado un detalle. En una de las imágenes del ascensor, justo en el reflejo del acero pulido, se veía una sombra, alta, masculina. Y no era Sergio, tampoco era yo. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo. Mi rostro estaba cansado, pero mis ojos seguían firmes. Si mi hijo tiene parte en esto, me dije, lo descubriré. Y si no, entonces Claudia pagará por el último engaño de su vida, porque la verdad, tarde o temprano, siempre exige su sacrificio. Hay silencios que pesan más que cualquier palabra, silencios que no son pausa, sino sentencia. Y desde la visita a la cárcel, el silencio de mi hijo Daniel se convirtió en el sonido más insoportable de mi vida. No volvió a llamarme, no respondió mis mensajes, ni siquiera vino a buscarme. Durante días, viví entre dos certezas que se peleaban en mi cabeza. Una parte de mí creía que su silencio era culpa, y la otra, que era miedo. Miedo de lo que yo pudiera saber. La verdad empezó a desmoronarse frente a mí poco a poco, como una pared que lleva años agrietándose hasta que de pronto se cae. Las pruebas, los nombres, las miradas y la grabación del ascensor. No sé cuántas veces la vi, pero cada vez que lo hacía, una parte de mí se moría un poco más. En el reflejo del acero, detrás de Sergio, se veía una silueta, alta, masculina. No era nítida, pero había algo en su manera de moverse, en la curva de los hombros, en la forma en que inclinaba la cabeza, algo que me resultaba demasiado familiar. Detuve la grabación, amplié la imagen, y lo supe. Era Daniel. El corazón me latió tan fuerte que sentí que me iba a romper el pecho. No podía respirar. Por un momento pensé que el alma se me saldría por la boca. Claudia no había mentido. Al menos, no del todo. Esa noche, la casa se sentía más fría que nunca. Me quedé despierta en la sala, con las luces apagadas, mirando la lluvia golpear los vidrios. Cada gota que caía me recordaba una mentira, una traición, una palabra que preferí no escuchar cuando todavía podía hacerlo. Cuando Daniel era niño, siempre venía a mi cama cuando tenía pesadillas. Se acurrucaba a mi lado y me decía, «Mamá, no dejes que me lleve el hombre de los ojos oscuros». Y yo le acariciaba el cabello y le susurraba, «Mientras yo respire, nadie te hará daño». Esa noche me di cuenta de que yo no había podido cumplir esa promesa. No lo protegí del mundo. Y, peor aún, no lo protegí de sí mismo. Cerca del amanecer sonó el timbre. Me sobresalté.
Fui hasta la puerta con el corazón desbocado. Cuando la abrí, Daniel estaba ahí, despeinado, ojeroso, con la mirada perdida. Parecía no haber dormido en días. «Mamá», dijo con un hilo de voz, «necesito hablar contigo». Por un instante, quise cerrarle la puerta, no porque no quisiera verlo, sino porque no sabía si tenía la fuerza para escucharlo. Pero al final, el amor puede más que la rabia. «Pasa», susurré. Se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas. Ninguno de los dos habló durante varios minutos. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj, marcando la distancia entre lo que fuimos y lo que ya no seríamos. «Claudia te dijo algo, ¿verdad?», preguntó al fin. «Sí, y quiero escucharlo de ti». Guardó silencio. Respiró hondo. Me miró con los ojos enrojecidos. Fue un accidente. Esa frase, tan corta, me destruyó. Me hundí en la silla. Quise creer que lo había oído mal, pero no. Daniel se llevó las manos al rostro. «Sergio vino a buscarme», dijo entre sollozos. Me dijo que tenía pruebas, que iba a revelar todo lo que Claudia estaba haciendo, que si no cooperaba, iba a arruinar mi carrera, mi nombre, todo. «¿Y tú qué hiciste?» Fui a enfrentarlo. Contó que lo esperó en el ascensor, que discutieron, que Sergio le dijo que tenía información que podía hundirnos a todos. Yo estaba furioso, mamá. No sabía qué hacer. «¿Y entonces?», pregunté, apenas conteniendo las lágrimas. Me empujó, y yo lo empujé también. Se golpeó la cabeza. Cayó. No se movía. La voz se le quebró. Yo lo escuchaba, paralizada, como si no fuera mi hijo quien hablaba, como si de pronto estuviera frente a un desconocido. «Llamé a Claudia», continuó. «Ella vino enseguida. Me gritó, me dijo que me calmara, que ella se encargaría». «¿Y qué hizo?». «Me hizo salir del lugar. Dijo que se ocuparía de todo, que nadie debía saberlo». Cerré los ojos. Recordé la sangre en el suelo del ascensor, la nota de Sergio, el miedo en su mirada, el reflejo metálico, la sombra detrás. Todo encajaba. «¿Y por qué no me lo dijiste antes?», pregunté, con la voz temblorosa. «Porque tenía miedo, mamá. Miedo de perderte». «Ya me perdiste, hijo». Las palabras salieron sin pensarlas, y me dolieron tanto como a él. Daniel se desplomó en el sofá, llorando. Yo lo miraba, sin saber si abrazarlo o gritarle. Tenía enfrente al niño que alguna vez fue mi orgullo, mi razón de vivir, y al mismo tiempo, al hombre que había destruido lo poco que me quedaba de fe. El amanecer empezó a teñir la sala de un color triste. Nos quedamos en silencio largo rato. Solo el sonido de su llanto llenaba el aire. Finalmente, dijo algo que me desarmó. «No sé si Dios podrá perdonarme, pero quiero que tú lo hagas». Me quedé mirándolo. Él esperaba una respuesta, pero no se la di enseguida. El perdón, qué palabra tan grande. Fácil de decir cuando no se ha perdido nada, pero cuando se ha perdido todo, pesa como una piedra en el pecho. «No puedo prometerte eso», le dije, «pero puedo intentarlo». Se levantó y me abrazó. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, como cuando era pequeño y tenía fiebre. Por un instante volví a ser su madre, solo su madre, sin juicios, sin rabia, sin miedo. Pero en algún rincón de mi alma, una voz susurraba que el amor no debía cegarme otra vez, porque si lo amaba de verdad, debía dejarlo enfrentar lo que hizo. Nos separamos en silencio. «Claudia te manipuló», le dije, «pero eso no te absuelve». «Lo sé», susurró, «y por eso voy a entregarme». «¿Qué?». «Ya hablé con un abogado. Quiero confesar. No puedo seguir viviendo con esto». Me temblaron las piernas. «No lo hagas. Tengo que hacerlo, mamá. Tú me enseñaste que los errores no se esconden, se enfrentan. No así. No hay otra forma». Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una paz que no había visto en años, y entendí que ya no podía detenerlo. Esa noche, después de que se fue, la casa volvió a quedar en silencio. Un silencio nuevo, distinto. No era el de la culpa ni el de la tristeza. Era el silencio previo al juicio final. Me senté frente al retrato de Eduardo, mi esposo. Le hablé en voz baja, como si pudiera escucharme. «Viejo, él va a entregarse. Dice que quiere hacerlo por dignidad». En la penumbra, el rostro de Eduardo parecía mirarme con una mezcla de compasión y serenidad. Cerré los ojos y por un instante sentí su voz. «No destruyas a tu hijo, Graciela. Déjalo que se salve por su propia culpa». Lloré con toda el alma.
porque entendí que el amor de una madre no se mide por cuánto protege, sino por cuánto deja ir. A la mañana siguiente el teléfono sonó. Era el agente del caso. Señora Montoya, encontramos algo que debería escuchar. Me presenté en la comisaría. En una pequeña sala me mostraron una grabación recuperada del archivo de Claudia. Cuando la reprodujeron, la voz de Eduardo llenó la habitación. Si estás escuchando esto, Graciela, es porque todo salió mal. Claudia no es lo que aparenta. Pero si algo me pasa, no busques venganza. Cuida a Daniel. Él no es malo. Está ciego. No permitas que el odio lo hunda más de lo que ya está. Si alguna vez te toca elegir entre la verdad y tu hijo, elige salvar su alma. Me tapé la boca para no gritar. Las lágrimas me nublaron la vista. Eduardo había sabido. Había visto venir la tormenta y aún así intentó salvarnos a todos. Regresé a casa con el alma hecha pedazos. En la puerta me esperaba Daniel, sus ojos hinchados, la mirada resignada. «Ya lo decidí, mamá», dijo. «Voy a entregarme». «No, sí, no puedo seguir huyendo. No quiero que mi vida sea una mentira más». Nos abrazamos en silencio. Sentí su corazón golpear contra el mío, desesperado, y supe que no había marcha atrás. «Hagas lo que hagas», le dije al oído. «Hazlo con dignidad». Se apartó, me besó la frente y se fue. Lo vi caminar por el pasillo sin volver la vista atrás. Y en ese instante entendí que a veces el amor más puro consiste en dejar que los hijos paguen por sus propios errores. Esa noche, la lluvia volvió. El sonido del agua contra los vidrios era como una melodía triste, pero serena. Encendí una vela y me senté frente al retrato de Eduardo. «Lo cuidé, viejo», le dije, «como me pediste, pero también lo dejé ir». La llama titiló suavemente, como si me respondiera, y entonces lo comprendí todo. La redención no siempre viene con gloria ni con absolución. A veces llega en silencio, en forma de entrega, en la aceptación de que nadie escapa de su propia sombra. Me levanté, abrí la ventana y dejé que entrara el aire fresco de la madrugada. Respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz, porque entendí que el perdón no borra el dolor, pero te permite vivir sin que te consuma. Y esa noche, mientras la ciudad dormía, me di cuenta de que yo también estaba lista para empezar de nuevo. Dicen que la verdad llega siempre tarde, pero lo que nadie te dice es qué hacer cuando por fin llega. Porque cuando la verdad toca la puerta, no trae alivio, trae consecuencias. La mañana después de que Daniel se entregara, desperté con una sensación extraña. No era tristeza ni alivio. Era como si, por primera vez en años, mi alma tuviera espacio para respirar. Sin embargo, la paz era incompleta, porque aún faltaba entender qué había pasado realmente en ese ascensor. ¿Por qué Sergio me había dejado aquella nota? ¿Y por qué, incluso después de muerto, seguía sintiendo que él me protegía? Esa tarde, mientras ordenaba el escritorio de Eduardo, encontré un pequeño llavero de metal con el nombre Vidal grabado en el reverso. Era tan simple que al principio no le di importancia, pero algo en mi interior me hizo girarlo. En la parte interna había una ranura diminuta. Metí una aguja y saltó una tapa escondida. Dentro, una tarjeta de memoria. La encendí en la computadora. Había un solo archivo, sin nombre. Le di clic. La pantalla se llenó con una grabación borrosa, tomada con una cámara de seguridad. Aparecía mi esposo, Eduardo, sentado en su despacho. A su lado, un hombre joven, de unos 40 años, con barba rala y ojos cansados. Era Sergio Vidal. «Eduardo, si me pasa algo, quiero que esta grabación llegue a mi esposa. Ella debe saber la verdad. Sergio, ¿está seguro, don Eduardo? Si esto sale a la luz, su nuera no será la única implicada. Eduardo, lo sé, pero ya no puedo seguir callando. Claudia no está sola, hay alguien más. Sergio, ¿quién? Eduardo, suspira. Mi hijo. Me tapé la boca. El corazón me golpeó con tanta fuerza que tuve que sentarme. Seguí mirando. Eduardo. Daniel firmó documentos sin saber lo que hacía. Ella lo usó, pero si esto continúa, terminará arruinando su vida. Si tú puedes proteger a Graciela y a él, hazlo. Sergio. Haré lo que pueda, pero si algo le ocurre, sabrán que fue ella. Eduardo. Y si yo muero, dile a Graciela que no fue un accidente. El video se cortó. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, incapaz de moverme. Sergio había sido el guardián de mi esposo, y después, el mío. Él sabía lo que estaba por pasar,
Y me dejó aquella nota no solo para salvarme de Claudia, sino también de mi propio hijo. Esa noche volví al edificio del ascensor. Necesitaba mirar ese lugar una última vez. El administrador me permitió pasar, aunque ya lo habían sellado. El pasillo estaba vacío. Las luces parpadeaban con un zumbido suave. El ascensor permanecía cerrado, pero la sangre, ya seca, seguía marcando el suelo como una cicatriz. Me arrodillé frente a la puerta y apoyé la frente contra el metal frío. «Gracias, Sergio», susurré, porque ahora entendía todo. 10 minutos después de que me entregó la nota, cuando salí corriendo de allí fingiendo estar enferma, él no bajó solo. Reproduje en mi mente la escena como si estuviera ocurriendo otra vez. El ascensor se cerró. Sergio quedó dentro. Daniel, nervioso, lo esperaba abajo. Discutieron. Sergio trató de protegerme y de advertirle. Daniel, cegado por el miedo, lo empujó. Sergio cayó. Y cuando Claudia llegó, ya era tarde. Ella aprovechó la tragedia para borrar pruebas, manipular grabaciones, eliminar rastros. Y durante todo ese tiempo, yo, ciega por la rabia, la odié sin saber que en el fondo, ella solo había encubierto el pecado de mi propio hijo. El día siguiente, amaneció con un cielo gris. Recibí una llamada del fiscal. «Señora Montoya, su hijo confesó parcialmente. Dijo que fue un accidente, que no hubo intención. ¿Y qué pasará con él? El juez lo decidirá. Pero sus declaraciones ayudaron a esclarecer la red de corrupción. Gracias a usted, el caso se cerrará con justicia». Colgué el teléfono sin decir nada. Justicia. Qué palabra tan vacía cuando ya se ha perdido todo. Las semanas siguientes fueron un desfile de periodistas, abogados y vecinos curiosos. El edificio se llenó de rumores. Algunos decían que había una maldición. Otros, que la vieja del 7º piso, yo, era una bruja vengativa. Aprendí a no escuchar. La gente siempre busca entretenimiento en el dolor ajeno. Pero una mañana, al bajar al buzón, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja. «Gracias por creer en mí hasta el final. S». No pude evitar sonreír. Era su letra, temblorosa, apurada, pero inconfundible. No sabía si la había dejado antes de morir o si alguien la había puesto allí en su nombre. Pero en el fondo, no importaba. Era el cierre que necesitaba. Con el tiempo, Daniel fue condenado a una pena reducida. El juez consideró que no hubo intención de matar. Yo asistí al juicio cada día, sentada en la última fila. No para juzgarlo, sino para acompañarlo, aunque él no siempre se atrevía a mirarme. Durante su última declaración, dijo algo que me hizo llorar. «No pido clemencia, solo quiero que mi madre sepa que todo lo que soy, lo bueno y lo malo, lo aprendí de ella». Y por primera vez en meses, sonreí, porque en medio de tanto dolor, esas palabras fueron mi redención. Cuando salió de prisión, 2 años después, vino a verme. Había envejecido, pero sus ojos tenían una luz nueva, humilde. Nos abrazamos largo rato. No hablamos del pasado. Ya no hacía falta. El perdón había dejado de ser una palabra y se había convertido en un lugar donde ambos podíamos respirar. «¿Y ahora qué harás?», le pregunté. «Irme», respondió. «Empezar en otro lugar». Pero esta vez sin mentiras. «¿Y Claudia?». «Pidió el divorcio desde la cárcel. No quiero volver a saber de ella». Asentí en silencio. Cuando se fue, lo vi caminar por el pasillo del edificio, igual que aquella noche en que se entregó, solo que ahora ya no iba huyendo, iba buscando volver a vivir. Pasaron meses. El edificio, antes cargado de sombras, empezó a llenarse de vida. Nuevos vecinos, niños riendo en los pasillos, flores en las ventanas. Yo también empecé a salir más. Volví a la jardinería, a leer en el parque, a mirar los atardeceres sin sentir culpa. Una tarde, mientras podaba mis rosales, se me acercó una mujer joven. Tenía el cabello castaño y los ojos claros. «¿Usted es la señora Montoya?», preguntó. «Sí, soy la hija de Sergio Vidal». Me quedé sin palabras. «Mi padre hablaba mucho de usted», dijo con una sonrisa tímida. «Siempre decía que si algo le pasaba, yo debía venir a agradecerle». «¿Agradecerme?». «Sí, porque decía que usted representaba lo que él nunca tuvo, una conciencia limpia». Le tembló la voz. Yo le acaricié la mejilla. «No, hija, fue al revés. Él me enseñó a no rendirme. Ella me entregó una cajita pequeña. Esto era suyo. Lo guardó con su nombre. Dentro había un colgante de plata con una inscripción. 10 minutos pueden cambiar una vida.
Y entonces lo entendí todo. Sergio había sabido que esos 10 minutos, entre que me entregó la nota y su muerte, serían el punto de quiebre de mi historia. 10 minutos para salir del ascensor, salvarme, y empezar a descubrirlo todo. Esa noche encendí una vela por él, y por Eduardo, y por todos los silencios que habían terminado en gritos. Me senté frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad, y pensé en lo que habíamos vivido. En cómo la vida puede torcerse con una sola decisión, en cómo el amor y la culpa pueden confundirse, y en cómo, a pesar de todo, siempre existe una forma de redimirse. A veces me preguntan si me arrepiento de haber destapado toda esta historia. Les digo que no, porque la verdad duele, sí, pero la mentira envenena lento. Y prefiero una herida limpia que una vida podrida de secretos. Mi hijo ahora vive lejos, me llama cada semana. Tiene una voz distinta, más tranquila, más serena. A veces me envía cartas, siempre firmadas igual. Tu hijo, el que aprendió a decir la verdad. Y cada vez que las leo, siento que, de algún modo, también Eduardo y Sergio descansan en paz. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, el sol entra por la ventana. El ascensor del edificio vuelve a funcionar. Ya nadie le teme. A veces escucho a los niños jugar cerca de él, reír sin saber todo lo que ese lugar ocultó alguna vez. Yo los miro desde mi balcón, con una taza de té caliente en las manos, y pienso que quizás la vida sea eso, un ascensor que sube y baja, llevándonos por momentos que creemos eternos, hasta que alguien nos deja una nota que cambia el rumbo. Sonrío, cierro los ojos y susurro. Gracias, Sergio. Gracias, Eduardo. Gracias, vida. Porque 10 minutos después, entendí que no se trata de cuánto dolor podamos soportar, sino de cuánto amor somos capaces de conservar después de perderlo todo. Dicen que cuando una mujer llega a cierta edad, ya no teme a nada. No es verdad. Solo aprende a temer de otra forma. Ya no teme al dolor ni a la soledad. Teme a olvidar quién fue. Yo, Graciela Montoya, pasé por la oscuridad más profunda que una madre puede imaginar. Vi morir a un hombre bueno. Descubrí la traición en mi propia casa. Y entendí que el amor, ese que creemos eterno, también puede volverse un arma si se usa mal. Durante años pensé que la vida me había quitado demasiado. Pero ahora sé que en realidad me estaba devolviendo lo esencial. La verdad, aunque duela, la libertad, aunque tarde, y la paz, aunque llegue en silencio. El perdón no significa olvidar, significa recordar sin que el recuerdo te destruya. Y cuando logras eso, cuando puedes mirar atrás sin rencor, entonces, por fin, la vida te devuelve la sonrisa. A veces me despierto en la madrugada y me quedo mirando la ventana. El edificio duerme. Las luces del ascensor parpadean suavemente y pienso que, en algún lugar, Sergio y Eduardo siguen velando por mí. Quizá también sonríen, sabiendo que su sacrificio no fue en vano. Mi hijo, Daniel, ahora vive lejos. Nos escribimos cartas cada semana. No hay reproches, solo palabras simples, humanas, sinceras, porque aprendimos, los dos, que la verdad, por cruel que sea, une más que cualquier mentira bien dicha. Y si algo puedo dejarte hoy, a ti que estás escuchando mi historia, es esta enseñanza. No dejes que el miedo te haga callar. No permitas que la culpa de otros te robe la voz. Y sobre todo, no confundas amor con obediencia. El amor verdadero nunca te obliga a renunciar a ti misma. A veces basta una nota, un gesto o un simple «finge que estás enferma» para cambiar el rumbo de toda una vida. Y aunque el pasado no se puede reescribir, sí se puede aprender a contarlo sin lágrimas. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja tu me gusta si esta historia tocó tu corazón. Eso me ayuda a ver que me acompañas, que me escuchas y que no camino sola en este viaje de memorias y cicatrices. Y por favor, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará leerte, saber desde dónde llega tu voz, porque cada historia, cada comentario, es una prueba de que todavía hay personas que sienten, que lloran y que creen en la fuerza de la verdad. Soy Graciela Montoya y esta fue mi historia, una historia de dolor, redención y amor verdadero. Gracias por escucharme, gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda,
La verdad puede tardar, pero siempre llega.